Una es lo que es sistema de respuesta al sistema y otra es lo que es la modelización o los cambios dinámicos. Bueno, básicamente lo que vamos a plantear en respuesta al sistema es ver cómo resolvemos estas ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden, que son en definitiva las relaciones que nosotros buscamos entre la entrada y la salida, siempre volviendo a lo que habíamos hablado en la clase pasada, siempre basándonos dentro del dibujito que nosotros hacemos, siempre hablando del proceso, estamos en ese momento, ¿sí? O sea, el controlador todavía no lo hemos tocado, lo vamos a avanzar, pero más adelante. Así que bueno, y vamos a ir. Bueno, básicamente nosotros vamos a hablar de, cuando hablamos de la respuesta a un sistema, los sistemas normalmente tienen dos tipos de respuestas que van conjuntas. Es decir, una respuesta es transitoria y la otra es estable, ¿sí? Es decir, tenemos una respuesta transitoria que normalmente es la que se presenta cuando hay un cambio en la entrada y que desaparece con el tiempo. Normalmente, cuando ustedes aplican un teorema del valor final, el tiempo están teniendo infinito, se encuentran con que el valor al que llegan ahí es el valor el valor en estado estable al que va a atender el sistema, como consecuencia de los transitorios, digamos, son cero o han desaparecido para un tiempo tan largo, ¿sí? Y finalmente está la respuesta en estado estable, que es la que queda, la que perdura después de que el sistema vuelve a llegar a un equilibrio que puede o no ser el que nosotros pretendemos. Bueno, acá básicamente es un ejemplo muy simple en donde hay una entrada que es peso y podemos hacer de cuenta que es una función del tiempo ese peso, y una salida que es un desplazamiento que también es función del tiempo. Lógicamente, si nosotros aplicamos un peso en el resorte va a tender a oscilar, ¿sí? Va a hacer este tipo de desplazamiento del resorte, de manera tal de que en un tiempo determinado va a llegar a un desplazamiento en el cual el resorte va a parar y va a quedar, desplazado una determinada magnitud desde su cantidad inicial, ¿sí? Eso, si lo queremos ver en un diagrama de bloque, simplemente es el sistema o el proceso que tenemos acá. La variable de nuestra entrada en este caso sería un peso que es función del tiempo y la salida sería un desplazamiento que es función del tiempo, ¿sí? Bueno, básicamente nosotros, para describir por completo el comportamiento de un sistema modelo, considerar la relación entre la entrada y la salida, que es lo que conversamos, que son funciones del tiempo. Para eso normalmente vamos a utilizar una ecuación diferencial, que es lo que nos va a permitir modelizar esto. Y en este capítulo, nosotros vamos a tratar básicamente sistemas de primer y segundo orden. Lógicamente pueden ser de tercero o de cuarto, pero las gráficas y la forma de interpretar es un poco más compleja, entonces se trabaja en sistemas de primer y segundo orden y después se extrapola a sistemas de mayor orden, ¿sí? Y finalmente los métodos empleados para resolver en definitiva estas ecuaciones diferenciales pueden ser, probando con una solución que satisfaga la ecuación, ¿sí? O si no, a través de transformar esta a otra y trabajarla con álgebra convencional, que es lo que hacemos con transformar Laplace, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es un sistema de primer orden, como lo que vimos hace 2 clases atrás, ¿sí? Esto es algo muy rápido porque es un repaso. Acá tenemos básicamente esto como si fuera el flotante de la gama, digamos lo que tenemos en la mochila del inodoro, ¿sí? Es decir, tenemos un H, acá un nivel total máximo y un H variable, ¿sí? Que va a ir cambiando en la medida que nosotros, tiremos o no la cadena, y en definitiva va a haber un delta H, una diferencia entre el H máximo y el H y el nivel en el que está en ese momento la cota de agua. Por lo tanto, la razón de cambio, que es decir, en definitiva la derivada de H con respecto a T, no es otra cosa que una constante K multiplicada por esa diferencia de altura que está acá, ¿sí? Entonces, mientras más sube el nivel de agua, es decir, mientras este valor de H menos H es cada vez menor, ¿sí? O sea, en la medida que el agua sube, esta diferencia es cada vez menor, y de esta forma es menor la razón de cambio, ¿sí? De la altura con el tiempo. En definitiva, la ecuación que describe la gráfica no es otra que esta misma, ¿sí? Es decir, nosotros en este caso tenemos que tener en cuenta que nuestra entrada y nuestra salida es H y H, ¿sí? En este caso nosotros podemos expresar que
el nivel va a ser igual al nivel máximo multiplicado por 1 menos esta expresión que está acá, ¿sí? En donde lógicamente ese K es el valor de la K que está en esta expresión. Y como ya hemos visto, esto puede ser graficado de esta manera, ¿sí? Que no es otra cosa que mostrar el comportamiento de una ecuación de primer orden, sobre todo supongamos a un escalón, ¿sí? Cuando nosotros a la entrada hacemos un cambio, ¿sí? Y sometemos al sistema a una entrada de escalón, la respuesta que nosotros vamos a encontrar es de este estilo, ¿sí? Si nosotros vamos a un ejemplo también del primer orden, en el caso de un circuito capacitor-resistor, lo que nos vamos a encontrar es la tensión de entrada es B, la tensión de salida es B del capacitor, y vamos a obtener una misma expresión a esta, que es acá, en donde vamos a tener que la tensión que vamos a tener en las placas del capacitor no es otra cosa que la tensión de entrada multiplicada por 1 menos esta otra expresión que tenemos acá. Como ven, las expresiones son análogas. En este caso, K sería el equivalente a 1 sobre RC acá, ¿sí? Pero en definitiva tenemos una expresión de las mismas características, y esta ya la han visto en física 2, ¿sí? Que es la manera en la que carga el capacitor, ¿sí? Al mismo tiempo, 1 sobre RC, o RC en verdad, ustedes lo han trabajado como tau, ¿sí? Como la constante de tiempo, ¿se acuerdan? La constante de carga o de tiempo en la que carga el capacitor, y que es equivalente al 63% para una constante de T acá del tiempo, equivale a la carga del 63% acá de la tensión del capacitor. Entonces, esto es importante para los sistemas de primer orden, y es que todos los sistemas de primer orden tienen la característica que la razón de cambio de alguna variable es proporcional a la diferencia de esa variable y algún otro valor de ajuste de la variable. Es decir, fíjense que estamos tanto entradas como salidas, ¿sí? Estamos hablando de la misma variable, ¿sí? Tensión y tensión. ¿Se entiende? En los sistemas de primer orden ocurre eso, es decir, nosotros tenemos una razón de cambio, en este caso es esta, en este caso es esta, ¿sí? Pero en definitiva siempre va a estar vinculada a una relación de una variable también, en este caso de tensión o en aquella de nivel o de altura, o de como lo expresen ustedes, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan presente. Ahora, si nosotros trabajamos como hicieron ustedes en análisis matemático 2, tienen una ecuación diferencial de esta forma, en donde A1, A0 y B son constantes, donde θ sub i, que es esta, ¿sí? Acá nosotros usamos O como out, como salida, y como in de ingreso, ¿sí? Entonces tenemos que esta es la función de entrada al sistema, esta es la de salida, ¿sí? Y la razón de cambio, ¿sí? Con el tiempo. Por lo tanto, esta es la ecuación diferencial que se utiliza para modelizar sistemas de primer orden, y luego tenemos que ver que esta entrada, este valor de entrada, ¿sí? Puede tomar cualquier forma. Podemos nosotros excitar con un escalón, podemos excitar con un impulso, con una ecuación o con una función senoidal, o lo podemos hacer también con una rampa o con lo que queramos, ¿sí? En definitiva, vamos a ver cómo esa función tiene, digamos, la entrada, el valor de entrada tiene importancia en la solución de la ecuación diferencial. Cuando nosotros vemos la solución de una ecuación diferencial, y volviendo a lo que ustedes tuvieron alguna vez en análisis matemático, vamos a sustituir la variable de salida, o digamos la función de salida, por U más B, ¿sí? Haciendo esa sustitución, lo que nosotros vamos a tener es que esta expresión la vamos a transformar en esta otra. Y si nosotros la reordenamos un poquito, es decir, acuérdense que acá sería A1 por la derivada de U sobre T, ¿sí? Más A1 por la derivada de B sobre T, más A0 por U más A0 por B, igual, ¿se entiende? Si después reordenamos los términos que tienen U y los términos que tienen B, tenemos esta expresión más esta expresión es igual a esto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora separamos y decimos que la primera parte, es decir, esta que está acá, ¿sí? Igual a B por θ sub i, es la respuesta forzada al sistema. Y decimos que esta otra parte, igualada a 0, lógicamente, porque ya no tengo más, es la respuesta transitoria. ¿Se entiende? Es decir, yo esta expresión la parto en dos, en donde digo, como esto es igual a esto, ¿sí? Yo digo, bueno, listo, esto es igual a esto, entonces esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Esa es la manera de abrir esta expresión y presentar entonces una respuesta transitoria y una respuesta forzada o estable, en definitiva, que es lo que se va a dar más adelante.
Bien, podemos ver que entonces la respuesta que es transitoria no depende de la entrada, es decir, no depende del tita sub i, sin embargo la forzada sí. ¿Entiendes? Eso es importante, es decir que el transitorio va a desaparecer, no importa si yo lo excito con una entrada de escalón, con un impulso, con una senoidal o con lo que sea, es decir, el transitorio va a desaparecer, ¿me entiendes? El transitorio sería el mismo en todos los sistemas de primer... Claro, el transitorio es, digamos, porque digamos, a ver, ya vamos a ver un poquito más adelante, pero en definitiva el transitorio se da porque existe un amortiguamiento. Si no existiera un amortiguamiento, oscilaría indefinidamente. Ese amortiguamiento es lo que permite, digamos, que la onda senoidal cada vez vaya siendo menor hasta el punto de desaparecer en algún momento. Bueno, ese transitorio desaparece en esta expresión y está dado por esta. Bueno, como pueden ver, acá no está tita sub i. Por eso les digo que el transitorio en definitiva va a desaparecer, no importa, ¿sí? No importa la entrada que nosotros apliquemos al sistema, siempre y cuando el sistema tenga un amortiguamiento, ¿se entiende? Si el sistema no está amortiguado en ningún caso va a oscilar indefinidamente, ¿sí? Bien. Ahora, la solución de una ecuación diferencial de primer orden. Bueno, más básicamente, un poco lo que les he explicado. Ahora, lo que vamos a hacer es obtener vamos a trabajar sobre la ecuación, la ecuación transitoria, es decir, sobre la respuesta transitoria, y esta es la expresión, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a suponer que U es igual a A por E a la ST, es decir, nosotros tomamos arbitrariamente y sustituimos esta expresión por esto. Cuando nosotros hacemos que U sea igual a esta expresión, luego la derivamos, la derivada de esta expresión sobre el tiempo es A por S por E a la ST. Ahora, reemplazando U y delta U en esta expresión de acá, lo que tenemos es esto. ¿Sí? ¿Se entienden? Bueno, y acá simplemente, esto es simple. A ya se simplifican, ¿sí? E a la ST también, y lo que en definitiva tenemos es que esa S que está acá, es igual a menos A0 sobre A1. ¿Se entiende? Bueno, eso es importante que lo tengamos presente para más adelante. De esta manera, nosotros podemos expresar esta expresión que está acá como esta, de esta manera. ¿Sí? Es decir, a donde S, que está acá arriba, yo lo sustituyo por esto. ¿Se entiende? Ahora, pensemos, ya me voy a adelantar un poquito, pero pensemos en la expresión que vimos al principio cuando vimos la carga del capacitor, ¿sí? Es decir, esta expresión que teníamos acá, en definitiva era 1 sobre RC, ¿sí? Que en definitiva era tau. Bueno, si nosotros teníamos que 1 sobre RC es tau, quiere decir que si yo expresara esto en la forma de tau, yo tendría que poner T sobre tau. Por lo tanto, tau es A1 sobre A0. ¿Se entiende? Bueno, tenganlo presente porque eso es importante, ya vamos a ver por qué. Bien, ahora vamos a ver la otra parte de la expresión, es decir, nosotros vamos acá a considerar la parte forzada. Bueno, la forma de la solución a probar, dependerá de la forma de la señal de entrada. Es decir, nosotros acá tenemos una señal de entrada y dependiendo de esa señal de entrada va a ser la expresión con la que nosotros vamos a probar. ¿Me entiendes? Entonces, de este modo, para una señal escalón, es decir, cuando tita sub i es una constante para tiempos mayores a t0, ¿sí? La solución que se prueba es que B es igual a K, una constante. Es decir, si yo asumo que lo que yo voy a tener en la entrada va a ser una función escalón, en donde en el momento 0 yo tengo 0, y a partir del primer, digamos, que empiezo a correr el tiempo, ya el escalón me marca, digamos, un valor constante, me conviene, digamos, hacer de cuenta que B es igual a una constante, ¿sí? Para trabajar esta expresión. Lógicamente, si la entrada cambia, es decir, si yo tengo una señal en una rampa en donde tita sub i es B por T, entonces la solución a probar que a mí me conviene es que B sea B por T. Y si es una señal seno coseno, entonces me conviene que esta B, o sea, esta B que está acá, probar con una expresión de este estilo. ¿Se entiende? O sea, lo voy viendo en función de lo que tengo, digamos, no pongo cualquier cosa al azar, digamos. Entonces, vamos a ir por el lado fácil. Vamos a suponer que tenemos una entrada de escalón, ¿sí? Entonces, si yo asumo que tengo una entrada de escalón, tomo que B es igual a una constante. Entonces, la derivada de B con respecto al tiempo es 0.
Ahora, reemplazo, ¿sí? K acá, 0 acá, y me queda esta expresión de acá. En definitiva, cuando despejo B, tengo que es B sobre A0, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, B es igual a B sobre A0 por θ sub I, por el valor de entrada. De este modo, la solución completa, que es la suma de las dos, va a ser esta expresión, que es la que conseguimos con la primera parte, con la parte transitoria, ¿sí? Y esta otra expresión, que es la forzada o la estable. ¿Se entiende? O sea, en definitiva, la salida va a estar dada por la suma de las dos expresiones que hemos utilizado, tanto la transitoria como la estable o la forzada, que se llaman, ¿sí? Entonces, en definitiva, tenemos esta expresión. Ahora, tengan muy presente algo. Fíjense que esta, que es la estable, en ningún momento depende del tiempo. Es decir, ¿qué pasa acá si el tiempo tiende a infinito? Esta expresión se hace cero. ¿Se entiende? Entonces, esto, a lo que vamos a... O sea, esta salida va a ser igual a esta expresión. Digamos, en un tiempo teniendo infinito. Me voy a adelantar, pero ¿qué pasa si yo hago el cociente? No salía A, el primer término. No, porque esto se le hace E elevado a la menos infinito es 0. ¿Se entiende? Sí. E elevado a la menos infinito es 0. A por 0 es 0. No es 1, elevado a la a la 0 1. Claro, pero bueno, a repasar análisis 1. Sí, No me preocupé, yo tampoco me acuerdo todas las cosas. Pero bueno, eso sí me acuerdo. Bueno, y otra cosa más, ustedes hacen que la fracción de salida que tienen la dividen por la función de entrada, ¿sí? Lo que van a tener, ahora ustedes están en el dominio del tiempo, imagínense que esto lo llevaron al dominio de la S, transformada de Laplace. La función de salida dividido la función de entrada, que tengo, la función de transferencia. La función de transferencia no es otra cosa que B sobre A0. ¿Entiendes? Es decir, que B sobre A0, como vamos a ver dentro un poco, es la función de transferencia en estado estable. ¿Se entiende? O sea, el sistema en estado estable va a tender a B sobre A0, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a quedar en cero, esto va en un tiempo infinito, es decir, cuando el sistema corra y los transitorios desaparezcan, esto va a tender a un valor y ese valor va a tender a B sobre A0, ¿se entiende? Esa sería la ecuación de transferencia que ustedes han visto, nada más que acá todavía estamos en el dominio del tiempo, no hemos hablado de transformar de Laplace ni de ninguna cosa por el estilo, ¿sí? Bien, pero es para que ustedes vayan interpretando un poco más allá. Y el valor de la constante A se puede determinar al dar una condición inicial o de frontera, es decir, yo sé que la función de entrada es igual a 0 en el tiempo t igual a 0, porque el escalón empieza a correr después del t igual a 0. Entonces, si yo hago esa condición, lo que voy a obtener es esta expresión de acá. Es decir, porque en un t igual a 0, acá sí tengo e elevado a la 0, que es 1, entonces acá me queda a, esto es 0, porque todavía, digamos, el escalón no está modificándome la salida, ¿se entiende? Y, bueno, dado que esto es 0, perdón, digo esto, digamos que igual, entonces la expresión a la que tengo es esta, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Ahí o no? Entonces, en definitiva, acá, bueno, así la ecuación se convierte en esto, es decir, yo acá despejo el valor de A, y A no es otra cosa que menos B sobre A0 por θ sub I. Entonces, si yo voy a esta expresión, reemplazo A por menos B por A0 por θ sub I, y tengo esta expresión que está acá. Saco factor común, B sobre A0, y tengo esta expresión que está acá, ¿sí? Es muy similar a la que estuvimos viendo recién cuando vimos el caso del flotante o cuando vimos el capacitor con la resistencia, ¿se entiende? Bueno, básicamente nada, esto es la clásica expresión, acá tenemos una entrada, un escalón y esta es la manera en la que empieza a responder, ¿sí? Eso para todos los sistemas de primer orden, no interesa si es como eléctrico, térmico o lo que fuera. Perdónenme, bueno, para adelante. Bueno, ahora vamos a ver un poquito la constante de tiempo, que ya lo hemos hablado de cierta manera. Bueno,
la expresión, digamos, para una ecuación diferencial de primer orden es esta que hemos conversado acá. Y ahora hacemos lo siguiente: cuando t es igual a 0, el término exponencial, que eso ya lo vimos, ¿sí?, tiende a 1, y entonces θ suelto tiende a 0, ¿sí? Eso ya lo hemos visto. Cuando el tiempo tiende a infinito, entonces el término exponencial toma el valor de 0, y como hemos hablado, θ sub 0 es igual a esta expresión, que es lo que conversamos recién, ¿sí? Bueno, este es el valor de la salida, que cuando los efectos transitorios han desaparecido es un poco lo que les comentaba recién, ¿sí? Es el valor en estado estable. De este modo, la relación entre la salida y la entrada en estado estable es esto que está acá, que es lo que conversamos recién, ¿sí? Siempre estamos acá, todavía estamos en el dominio del tiempo, ¿sí? Pero básicamente esta es la función de transferencia. Por ende, la ecuación puede escribirse de esta otra manera. Si yo sé que B sobre A, esta expresión que tengo acá, es la función de transferencia en estado estable, ¿sí?, yo puedo reemplazar esto y poner esta expresión de esta manera. ¿Se entiende? Bien. Y ¿qué pasa cuando el tiempo es igual a 1 sobre A0? Es decir, estoy considerando que este T yo lo estoy reemplazando por A1 sobre A0, es decir, que lo que yo voy a lograr es simplificar todo acá y que acá me queda la menos 1. ¿Se entiende? Bueno, entonces cuando eso pasa, el valor exponencial toma el valor de 0,37, ¿sí? Y por lo tanto, lo que vamos a tener es esto, el 0,63, ¿sí?, del que hemos estado hablando. Es decir, si t toma el valor de A1 sobre A0, todo este término, todo esto que está e elevado, todo esto queda a la menos 1, ¿sí? Bien, entonces, todo eso da 0,37 y 1 menos 0,37 da 0,63, ¿se entiende? Y multiplicado por esto. Bueno, entonces lo que ustedes han aprendido en Física 2 o en esta materia también es que nosotros vamos a denominar la constante de tiempo, ¿sí?, como esta expresión que es acá, A1 sobre A0, ¿sí? Entonces directamente esta expresión la vamos a transformar, esto lo vamos a cambiar por GS, que es lo que hemos definido acá, y A0 sobre A1 lo vamos a poner como 1 sobre tau, ¿se entiende? Y le damos a esta expresión que está acá. Ahora, ¿qué pasa? Esto ya